días, señor presidente de la Unión Profesional, queridos señor secretario general, presidentes de Unión Profesional que han sido hoy objeto de homenaje. Permítanme que haga una especial mención a la persona que homenajeamos. Yo tuve la suerte de conocer a tu padre, también tuve la suerte de sufrir a tu padre, porque, como efectivamente has dicho, el baturro era mucho baturro. Y yo recuerdo en mi época de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cuando él defendía a ultranza los intereses profesionales frente a los que teníamos o ostentábamos representación institucional en el mundo de la justicia. Tengo que reconocer que, no obstante, al final siempre había un ambiente de consenso y, sobre todo, de respeto mutuo y también, por qué no decirlo, de un gran afecto. Por tanto, vaya desde aquí, como un magistrado, mi reconocimiento eterno a la figura de Carlos Carnicer por lo que ha hecho por la justicia española, porque, en definitiva, el apoyo a la abogacía no deja de ser un elemento absolutamente fundamental para el funcionamiento de la justicia. Sin abogados, sin procuradores, sin otros profesionales jurídicos sería imposible que los jueces pudiéramos llevar a efecto nuestra tarea. Mi agradecimiento enorme a Unión Profesional por permitirme encontrarme en lugares más emblemáticos en los que ya haya tenido ocasión de poder dirigirme al público. Evidentemente, este salón es un salón que ustedes entenderán que impone enormemente. Voy a tratar de ajustarme a las indicaciones del secretario general y, efectivamente, voy a tratar de no cansarles excesivamente su atención. Como es lógico, mi intervención va a centrarse en la figura de los colegios profesionales. Imagino que para ninguno será una sorpresa el tema elegido. Y lo voy a hacer desde la perspectiva de sus problemas de naturaleza jurídica, con una perspectiva que, lógicamente, tiene que ser, en mi caso, como miembro del Tribunal Constitucional, una perspectiva de naturaleza constitucional. Los colegios profesionales, ya se ha dicho aquí en varias ocasiones, están regulados en el artículo 36 de nuestra Constitución. Pero, con independencia de ese orden numérico, a mí me interesa destacar la cuestión de la sistemática en la introducción de ese artículo 36. Porque ese artículo 36, pese a referirse a los colegios profesionales que, como todos ustedes saben, están considerados como entes de base asociativa, pero que tienen cierta naturaleza administrativa y que han dado lugar a lo que hemos denominado la administración corporativa, es un artículo que no se encuentra situado en el título correspondiente a la administración pública, el título cuarto, sino que se encuentra, y no por casualidad, ubicado dentro del título primero, capítulo segundo, sección segunda del texto constitucional, cuando se refiere a los derechos y los deberes de los ciudadanos. Y yo creo que esta es una llamada de atención por parte del legislador constitucional que nos venía a poner de relieve la trascendencia, la importancia que para el conjunto de los derechos y de los deberes de los ciudadanos tenían los colegios profesionales. Consecuentemente, la ubicación sistemática es un elemento absolutamente imprescindible para comprender cuál es la función, la finalidad que constitucionalmente el legislador de 1978 quiso atribuir a los colegios profesionales. Colegios profesionales o artículo 36, que, como todos ustedes saben, fue efectivamente un gran logro por parte de los colegios desde el momento en que se constitucionalizan, pero que, sin embargo, contiene una regulación, tenemos que decir, excesivamente abierta, por no decir sumamente escasa. El único requisito que la Constitución establece para los colegios profesionales es el de su funcionamiento democrático. No existe, por tanto, un modelo constitucional de colegios profesionales. De ahí que las sucesivas normas que han regulado la legislación en materia de colegios profesionales, desde la ley de 1974, una ley de carácter preconstitucional, hasta las últimas reformas introducidas como consecuencia de la legislación europea, la ley 25/2029, han establecido un modelo de colegio profesional
profesional de conformidad con las preferencias, con la voluntad del legislador ordinario. El Tribunal Constitucional, en este sentido, ha sido claro al afirmar que no existe en nuestro país un solo modelo constitucionalmente compatible con el texto. De la misma manera que no existe en nuestro país un catálogo de cuáles sean las funciones, las obligaciones o los compromisos que respecto del conjunto de los ciudadanos deban asumir los colegios profesionales. Exclusivamente el Tribunal Constitucional ha puesto un límite a la regulación de los colegios profesionales, el principio de reserva de ley. Principio de reserva de ley que se basa esencialmente en el valor de la defensa de los intereses públicos que aquí también se ha puesto de manifiesto esta mañana, que encarnan los colegios profesionales. Colegios profesionales que han sufrido y seguirán sufriendo, siento darles esa mala noticia, crisis, embates, polémicas, etcétera, etcétera. Algo que tampoco debe sorprendernos en estos años. Estamos ante una realidad viva y las realidades vivas tienen que estar sujetas a cambios, a modificaciones y también a incertidumbres. Es cierto que nos encontramos en un momento, en un impasse que, a mi juicio, y siento decirlo, está durando demasiado tiempo. Me estoy refiriendo a la necesidad de desarrollar la disposición transitoria cuarta de la ley del año 2009. Una ley que supuso ni más ni menos que la traslación a nuestro país de la directiva comunitaria en materia de esas libertades fundamentales para el acervo comunitario, como son la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios. El Estado ha sido incapaz hasta este momento de afrontar la tarea que tiene por delante, la aprobación de la llamada Ley de Servicios Profesionales. En el año 2014, lo saben todos ustedes, el legislador parece que desistió de su tarea encomendada por la propia legislación. Y esto hace que en este momento nos encontremos ante la encrucijada de cuál va a ser el futuro de los colegios profesionales en nuestro país. Porque hay que reconocerlo, la ley apuesta claramente por un sistema voluntario de los colegios profesionales. De forma tal que los colegios profesionales de colegiación obligatoria van a tener que justificar en algún valor esencial de su actividad de prestación de servicios la existencia de esta actividad colegiada de carácter obligatorio. Esto quiere decir que existan problemas para seguir manteniendo la obligatoriedad de la colegiación. A mi juicio, como trataré posteriormente de justificar, creo que en este momento, con el ordenamiento jurídico vigente, ningún problema plantea esa cuestión. La primera problemática que planteó la existencia de los colegios profesionales fue una problemática en relación con su propia compatibilidad con otros preceptos constitucionales, esencialmente con otras instituciones de naturaleza pública reconocidas constitucionalmente, con las que evidentemente tiene elementos comunes, pero también tiene elementos diferenciadores tremendamente importantes que dotan a los colegios profesionales de una autonomía conceptual. Me estoy refiriendo, como todos ustedes imaginarán, a la problemática referente a la compatibilidad de la colegiación con el derecho de asociación del artículo 22 del texto constitucional y con el derecho a la libertad de elección de profesión y oficio del artículo 35 del propio texto constitucional. Pues bien, el Tribunal Constitucional ha sido claro y tajante a partir de una sentencia dictada en el año 1989 para afirmar que la colegiación no es incompatible, no es contraria a estos dos derechos fundamentales por la sencilla y clara razón de que está juzgando o que está regulando instituciones jurídicas diferenciadas. La diferencia fundamental está exactamente en la defensa de los intereses públicos que corresponde a los colegios profesionales y que, a mi juicio,
constituye su razón de ser. La defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, en definitiva, de los destinatarios de los servicios que todos ustedes prestan en las distintas profesiones, es el elemento fundamental que sirve para diferenciar cualquier asociación de base privada de un colegio profesional. Los colegios profesionales, por tanto, asumen, y todos ustedes lo saben, determinadas funciones que corresponden o que corresponderían normalmente en una distribución de competencias ordinaria a las propias administraciones públicas. Son, por tanto, organizaciones de base privada, pero dotadas de funciones públicas. Funciones públicas sin las cuales no se podría entender el funcionamiento de los colegios profesionales. De ahí que nuestra legislación haya concedido a los colegios profesionales dos funciones, a mi juicio, absolutamente relevantes, que, insisto, dotan de autonomía, dotan de perfiles propios a la figura. En primer lugar, la potestad normativa y, en segundo lugar, la potestad sancionadora. Dos potestades que corresponden con carácter general a las administraciones públicas y que, sin embargo, en el caso de las regulaciones de profesiones, el legislador ha considerado oportuno delegar dichas funciones en los colegios profesionales. Potestad normativa para poder autorregular la propia profesión. De ahí que hoy hablemos de profesiones tituladas o, como se utiliza el término en Europa, más propiamente de profesiones reguladas. Probablemente alguno podrá considerar que en España existen demasiadas profesiones reguladas. En este momento, según los datos más recientes de la propia Unión Europea, en España hay 183 profesiones reguladas. Probablemente esto tenga que llamar a una cierta reflexión sobre si efectivamente el futuro tiene que ir por ese camino. Yo, evidentemente, no me atrevo, sería por mi parte una debilidad y una inconsciencia ante todos ustedes a hacer un diagnóstico sobre la cuestión. Tengan ustedes en cuenta que esa potestad normativa se va a plasmar esencialmente en un texto que aquí se ha hecho referencia y que está en este momento, hay que reconocerlo ante todos ustedes, en una profunda revisión en cuanto a su contenido y control. Me estoy refiriendo a los códigos deontológicos de las distintas profesiones que, como todos ustedes saben, a partir de una modificación a la que luego haré referencia y como consecuencia de una comunicación emitida por la Comisión Europea, ha dado lugar a una especie de tutela administrativa para la aprobación de los códigos deontológicos profesionales por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Real Decreto que tampoco oculto nada si digo que en este momento está pendiente de resolución su impugnación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y, consecuentemente, tendremos que esperar a que dicho alto tribunal se pronuncie sobre esta cuestión. Pero fíjense ustedes que no solo creamos normas de obligado cumplimiento, que son los códigos deontológicos que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional han llegado a la conclusión que son ley para los colegios. Por tanto, no estamos ante una mera norma de naturaleza administrativa ni ante meros principios éticos de más o menos obligado cumplimiento. El Tribunal Constitucional, pero insisto, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sido suficientemente claro ya desde la sentencia Bartol de 25 de marzo de 1985 al afirmar que los códigos deontológicos tienen la consideración de ley a los efectos de la aplicación del artículo 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del Convenio de Roma. Esa posibilidad, segunda de imposición de sanciones, determina que en el ámbito profesional los colegios profesionales van a asumir las funciones que tradicionalmente corresponden a la Administración como potestad sancionadora y, si quieren ustedes, incluso llegaríamos a un punto mayor en tanto en cuanto podrían incluso convertirse en jueces de la ética de los profesionales. Un segundo problema, voy a tratar de ser lo más breve
no le pido al señor secretario que me avise del tiempo, que es algo que parece ser es una práctica parlamentaria muy extendida y poco cumplida y poco respetada, pero yo lo respetaré. Es el problema de la competencia de las comunidades autónomas para regular los contextos de los colegios profesionales. ¿Pueden las comunidades autónomas regular los colegios profesionales? Lo primero que hay que decir es que la regulación de los colegios profesionales constituye una competencia del Estado. Claramente una competencia estatal del artículo 149.1.1 y 149.1.18. Entre otras razones porque ha dicho el Tribunal Constitucional que constituye 149.1.1 condiciones necesarias para el ejercicio en igualdad de los derechos fundamentales en el conjunto del territorio nacional. Esto significa que las comunidades autónomas no pueden redactar sus propias leyes de colegios profesionales. No, evidentemente no. Siempre y cuando respete la legislación básica del Estado, de forma tal que sus competencias estarán en el desarrollo legislativo y la ejecución. ¿Por qué las comunidades autónomas han regulado los colegios profesionales? Seamos claros, esencialmente para establecer, en muchos casos, exenciones al principio de colegiación obligatoria. ¿Y en qué supuesto? En un supuesto que hoy sigue siendo problemático: la colegiación obligatoria de los profesionales funcionarios públicos al servicio de las administraciones públicas. Más de 11 sentencias ha dictado ya el Tribunal Constitucional declarando nulas por invasión competencial las leyes dictadas por las distintas comunidades autónomas. Superado el problema de la colegiación obligatoria, por cierto, una colegiación obligatoria que, y ahora vamos a ver el problema desde el ámbito europeo, con el permiso de paz de Andrés, que es mucho más experta que yo en estas cuestiones. Las cosas hay que reconocer, la paz no cuesta ningún trabajo, es todo lo contrario, es un placer poder contar contigo esta mañana aquí. El segundo problema, el gran problema que en este momento tenemos encima de la mesa es la compatibilidad de la colegiación con las grandes libertades de la Unión Europea en materia de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. Pero a mí me gustaría tener en cuenta un documento que fue adoptado por el Comité Económico y Social Europeo en el año 2020, por tanto, muy posterior a la entrada en vigor de la Directiva de Servicios, muy posterior, cuando ya se sabía cuál era la realidad de la aplicación de esa directiva en el conjunto de los países. Es un documento que tiene por título El papel y el futuro de las profesiones liberales en la sociedad civil europea. Un documento que les recomiendo su lectura. Este documento, no les voy a cansar, tenía aquí el contenido para leérselo, pero evidentemente, a medida que va pasando la mañana, cualquier lectura tendría sobre todos ustedes un poderoso efecto sedante. Vamos a evitar explicárselo, pero este documento apuesta claramente por la conjunción de ese doble elemento al que yo antes hacía referencia: intereses públicos, colegiación obligatoria. Por tanto, desde la perspectiva de la Unión, en tanto en cuanto haya una defensa de los intereses públicos, y esos intereses públicos se sitúan en tres grandes valores para la Unión Europea. En primer lugar, la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, que son los receptores de los servicios. Y en segundo lugar, cuando se trata de preservar la integridad física o la salud de las personas, o en aquellos casos en que se trata de controlar la cuestión referente a la seguridad jurídica. Verán ustedes cómo, por tanto, hay profesiones que se marcan claramente dentro de estos aspectos en los que no existe ninguno de estos problemas. ¿Qué es lo que ha dicho nuestro Tribunal Constitucional sobre la ley española que llevó a cabo la traslación de la directiva comunitaria, esa ley 25/2009, con independencia de que, como ya les he dicho, no se haya cumplido sus previsiones de la disposición transitoria cuarta que generaba un nuevo modelo de colegios profesionales en España? Lo que ha venido a establecer es que ese modelo, el modelo debe ser el modelo de adscripción voluntaria de los colegios profesionales y no el modelo de la adscripción obligatoria.
si bien inmediatamente matiza que el modelo de colegiación obligatoria no es incompatible con la Constitución. O lo que es lo mismo, ¿qué serán los colegios profesionales en el futuro? Es una opción que no es una opción desde la perspectiva constitucional, sino que es una opción desde la perspectiva de la realidad ordinaria. Ahora sí, don César, le voy pidiendo que voy a terminar. Termino ya. Me alegro mucho que me haga esa referencia. Esto es lo de termino ya, lo he visto muchas veces en televisión. Señor presidente. Exclusivamente a hacer referencia a un problema que me imagino que estará en la mente de muchos de ustedes, que es el problema de la evaluación del test de proporcionalidad en la regulación de los colegios profesionales. Esto dio lugar, como todos ustedes saben, a la publicación de una norma en el año 2021, norma que la Comisión Europea consideró que no había procedido a transponer debidamente la directiva comunitaria y, por tanto, efectuó ese procedimiento de requerimiento previo a la posibilidad de inicio de un proceso por incumplimiento contra nuestro país. Ello ha dado lugar, no voy a decir cuáles son las razones de la Comisión Europea frente a las que España se defendió, tengo que decir que con escaso o nulo éxito, y provocó la aprobación, les decía a todos ustedes, de ese Real Decreto 435/2024 de 30 de abril, que supone que cualquier nuevo código deontológico tiene que pasar por la tutela administrativa de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Permítanme que haga un paréntesis. No sé si es el órgano más adecuado para efectuar el control de las normas deontológicas, porque supone una visión mercantilista de los colegios profesionales muy alejada de su propia naturaleza, pero que, como he dicho, en este momento está recurrido ante el Tribunal Supremo. Como en muchas otras ocasiones, y porque a mí no me queda otro remedio, y porque sinceramente creo en ello, señores, señoras,